¿Alguna vez has sentido que todo lo que construiste se está desmoronando? ¿Has mirado a tu alrededor y pensado cómo llegamos tan lejos de lo que Dios quería para nosotros? Esta historia, la del segundo libro de los Reyes, no es solo un relato antiguo, es la radiografía de una nación que tuvo todo y lo perdió. Un pueblo que vio milagros, profetas, victorias, pero que también cayó en la oscuridad, la idolatría y la ruina total. Y tal vez, en medio de tanto caos, tú también te sientas así, como si tu templo hubiera sido derribado, como si tu Jerusalén estuviera en cenizas, como si Dios ya no estuviera mirando. Pero escucha bien, esta historia también es sobre un Dios que sigue actuando, incluso cuando todo parece perdido. Un Dios que habla en el desierto, que restaura en el exilio y que prepara esperanza aún entre ruinas. Quédate hasta el final, porque al recorrer cada capítulo, cada caída, cada llamado, cada promesa, vas a descubrir que lo que ocurrió con ellos también puede estar ocurriendo contigo. Pero si hay juicio, también hay redención. Si hay exilio, también hay regreso. Y si hay silencio, Dios aún tiene la última palabra. Antes de sumergirte en esta impactante historia del libro de 2 Reyes, te invito a hacer 2 cosas muy importantes. Primero, asegúrate de estar suscrito al canal y con la campanita activada. Así no te perderás ninguna palabra que puede transformar tu vida. Segundo, escribe en los comentarios esta frase: Dios aún tiene la última palabra. Decía, Dios aún tiene la última palabra. Esa frase puede ser justo lo que otra persona necesita leer hoy. Y tu comentario ayudará a que este mensaje llegue más lejos, a más personas que están cansadas, heridas o sin rumbo, y que necesitan escuchar esta palabra. 1. El legado que deja Elías antes de partir. Imagina esta escena. El cielo está pesado, como si la atmósfera supiera que algo extraordinario está a punto de suceder. Elías, el profeta de fuego, camina con paso firme hacia el Jordán. No, es un día cualquiera, es su último día en la tierra. Pero Elías no va solo. Lo sigue Eliseo, su discípulo, y no lo hace por curiosidad ni por respeto. Lo hace por amor, por lealtad y por una certeza en el corazón. Dios aún no ha terminado lo que empezó. En el camino, otros profetas se acercan a Eliseo y le preguntan: ¿sabes que hoy el Señor va a quitarte a tu maestro? Y Eliseo, con el corazón tenso pero determinado, responde: sí, lo sé, cállense, porque este día no es de tristeza, es un día de decisión. Caminaron de Gilgal a Betel, luego bajaron a Jericó y finalmente llegaron al río Jordán. Es como si cada paso fuera un recordatorio del camino de fe, una preparación espiritual. Entonces Elías hace algo extraordinario. Toma su manto, símbolo de su autoridad, lo enrolla y golpea el río. Las aguas se abren, como en el tiempo de Moisés, y los dos cruzan sobre tierra seca. Al otro lado, Elías se detiene. Mira a Eliseo a los ojos y le hace una pregunta profunda. Pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de tu lado. Y Eliseo responde con valentía y fe: quiero una doble porción de tu espíritu. No era ambición, era pasión. Eliseo no quería ser famoso, quería más de la presencia de Dios, más unción, más compromiso. Y Elías, con sabiduría, dice: cosa difícil has pedido, pero si me ves cuando sea llevado, se te concederá. Y en ese momento, el cielo se rompe. Un carro de fuego tirado por caballos de fuego desciende entre ellos. No toca el suelo, no quema la tierra, pero toma a Elías y lo lleva al cielo en un torbellino. Es una visión celestial, majestuosa, sobrenatural. Eliseo grita: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo.
pero no hay respuesta. El profeta se ha ido y el manto cae al suelo. Eliseo lo recoge. Respira hondo y se acerca al mismo río Jordán. Mira las aguas y dice en voz alta: ¿Dónde está el Señor, el Dios de Elías? Golpea el río y las aguas se separan nuevamente. El legado sigue vivo. El Dios de Elías es ahora también el Dios de Eliseo. 2. Eliseo hereda el poder profético. El polvo aún no se había asentado. El torbellino que había llevado a Elías al cielo era ahora apenas un susurro en el viento. Pero algo mucho más grande estaba sucediendo aquí. La llamada había sido pasada. Eliseo sostiene con firmeza el manto de Elías. No es solo un trozo de tela. Es el símbolo de la presencia de Dios, de la autoridad profética, de la misión que ahora recae sobre sus hombros. No tiene tiempo para celebraciones ni lamentaciones. La gente necesita ver. El mundo necesita saber. Dios no permaneció en silencio. Y luego regresa al Jordán, el mismo río que acababa de cerrarse. Con valentía levanta su manto y lo golpea contra las aguas. ¿Dónde está el Señor, el Dios de Elías? Las palabras apenas salen de la boca y el milagro ocurre de nuevo. La parte de las aguas. Al otro lado, los discípulos de los profetas observaban desde lejos. Al ver a Eliseo cruzar el río, se dijeron unos a otros: el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo. Y van a su encuentro, se postran ante él. Reconocen lo que el cielo ya les había confirmado. El nuevo profeta de Israel había surgido. Pero Eliseo no solo hereda el poder, también hereda los desafíos. La primera ciudad en recibirlo es Jericó, un lugar con buena tierra, pero agua contaminada. Las cosechas se están marchitando, las familias se están enfermando. Los hombres de la ciudad se acercan y piden ayuda. La situación de esta ciudad es buena, como mi señor puede ver, pero el agua es mala. Eliseo no lo duda. Manda traer un plato nuevo, lleno de sal. Va a la fuente, echa la sal y declara: así dice el Señor, yo sané estas aguas, no habrá más muerte ni esterilidad. Y desde ese día, el cinto sin agua fue sanada. Pero el ministerio de Eliseo no sería todo dulces milagros, también habría confrontación. Poco después sube a Betel. Mientras camina, un grupo de jóvenes burlones sale de la ciudad. Gritan irrespetuosamente: ¡Sube, calvo, sube, calvo! Fue más que un insulto físico. Fue un desprecio por el llamado de Dios. Eliseo se giró, los miró con severidad y pronunció juicio en el nombre del Señor. 2 osos salen del bosque y atacan a los burladores. Una señal clara: quien desprecia la presencia de Dios, desprecia su propia vida. Eso fue solo el comienzo. Eliseo no sería solo un hombre de bellas palabras o gestos teatrales. Sería un instrumento vivo de la voluntad divina, realizando señales poderosas, confrontando a reyes, ayudando a viudas, resucitando muertos, sanando leprosos. El manto de Elías ahora respiraba nuevos milagros, pero el mismo Dios seguía actuando, fuerte, justo y presente. 3. Los reyes de Israel, decadencia espiritual y política. Tras la partida de Elías y el ascenso de Eliseo como profeta, la historia centra su atención en los tronos de Israel y Judá, una sucesión de reyes que, en lugar de guiar al pueblo a la presencia de Dios, lo arrastran al abismo de la idolatría. El rey Joram, hijo de Acab, asume el trono de Israel. A diferencia de su padre, retira la estatua de Baal, pero en realidad no se arrepiente. Él continúa siguiendo los pecados de Jeroboam, el primer rey de Israel, quien había extraviado al pueblo con altares falsos en Betel y Dan. La corrupción espiritual no se limitaba al templo, ya estaba arraigada en decisiones políticas, alianzas paganas y costumbres cortesanas. Mientras tanto, el reino de Judá también sufre.
Josafat había sido un rey temeroso de Dios, pero ahora su hijo Joram toma el poder y hace lo contrario. Mata a sus propios hermanos para asegurar el trono. Se casa con una hija de Acab y permite que la idolatría contamine Jerusalén. Y Dios, que siempre vela con justicia, envía advertencias por medio de Eliseo y otros profetas. Pero los reyes endurecen su corazón. Las guerras externas son un reflejo del caos interno. Moab, que se había sometido a Israel, se rebela. Los edomitas también se alzan contra Judá. Las fronteras están amenazadas. La gloria de los días de David y Salomón parece un sueño lejano, pero lo más peligroso no era el enemigo exterior. Era el enemigo que los reyes tenían dentro de sí mismos: orgullo, ceguera espiritual, autosuficiencia. Eliseo se convierte en una figura solitaria en medio de la oscuridad, un hombre sencillo, pero lleno de la palabra, y es él quien sigue trayendo esperanza al pueblo, mientras los reyes se pierden en el poder. Hay un episodio notable en esta época: una alianza entre los reyes de Israel, Judá y Edom para librar una guerra contra Moab. Marchan por el desierto, pero pronto se acaba el agua. El ejército está al borde de la muerte. Es Eliseo quien es llamado. Y aunque se muestra reticente, porque despreciaba las costumbres de los reyes, intercede ante el Señor. Y luego declara: así dice el Señor, no veréis viento ni lluvia, pero este valle se llenará de agua. Y así sucede. La hizo. Valle seco se llena de agua y el ejército se salva. Pero a pesar de los milagros, los corazones de los reyes permanecen lejos de Dios. Con cada nuevo gobierno, con cada nuevo rey, una oportunidad de cambio. Pero la mayoría elige el mismo camino: el camino ancho, fácil, popular y destructivo. Dios sigue hablando, pero pocos escuchan. ¿Estás sintiendo que esta historia también habla de ti? Si es así, deja un amén en los comentarios. No estás solo. Hay miles de personas atravesando desiertos y tu comentario puede ser una señal de esperanza para alguien más. 4. Jehú, el juicio de Dios contra la casa de Acab. Ha llegado el momento que muchos creían que nunca llegaría. El juicio de Dios estaba en camino y viajaba en un carro rápido. Jehú, comandante del ejército de Israel, estaba en el campo de batalla cuando un joven profeta enviado por Eliseo se le acercó con una orden divina urgente. Tengo un mensaje para ti, rey. Llévalo a una habitación aparte, vierte sobre él el aceite de la unción y declara en el nombre del Señor: así dice el Señor, Dios de Israel, te unjo como rey sobre mi pueblo. Tu misión será destruir la casa de Acab, para que se haga justicia por la sangre de los profetas y del pueblo inocente que Jezabel derramó. Y antes de que Jehú pudiera reaccionar, el profeta ya había huido. La unción estaba hecha. El juicio había sido liberado. Jehú sale furioso, no lo duda. Su carro avanza como un huracán. Su estilo de conducción es tan agresivo que desde lejos los guardias lo reconocen y dicen: ese debe ser Jehú. Conduce como un loco. El primero en caer es el rey Joram, hijo de Acab. Jehú lo encuentra en los campos de Jezreel. El rey intenta huir, pero Jehú, con su arco, dispara una flecha certera que le atraviesa el corazón. El cuerpo de Joram cae en el mismo campo donde Nabot, el hombre inocente, había sido asesinado injustamente por orden de su madre, Jezabel. Justicia perfecta, medida por medida. Entonces Jehú se dirige al palacio. Jezabel, ya anciana pero aún orgullosa, lo espera en la ventana. Se pinta, se arregla el cabello e intenta usar su encanto una última vez. ¿Vienes en paz, Zimri, asesino de tu señor? Pero Jehú no se deja engañar. Les grita a los sirvientes que están con ella: «¡Échenla abajo!», y obedecen. Jezabel es arrojada por la ventana. Su cuerpo se estrella contra el suelo y su sangre salpica las paredes y los caballos. Jehú entra en el palacio.
Pero cuando ordena que Jezabel sea enterrada más tarde, solo se encuentran su cráneo, pies y palmas de sus manos. Tal como lo había profetizado la palabra de Dios por medio de Elías, los perros comerán la carne de Jezabel en la parcela de tierra de Jezreel. Pero Jehú no se detiene allí. Convoca a todos los adoradores de Baal a una gran ceremonia en el templo pagano. Finge que va a ofrecer sacrificios aún mayores que los de Acab. Todos se reúnen. El templo está lleno. Entonces Jehú da la orden: maten a todos, no dejen escapar a ninguno. Y entonces Baal es completamente erradicado de Israel. La misión del juicio fue cumplida. Pero, aún con tantas victorias y limpieza espiritual, Jehú no entrega plenamente su corazón al Señor. Aún permite los becerros de oro de Jeroboam. La antigua y sutil idolatría persiste en Israel. Obedeció por celo y por deber, pero no por profundo amor al Dios vivo. Y aquí vemos una lección eterna. Es posible hacer lo correcto, y aún así no estar completamente alineado con el corazón de Dios. 5. El reino dividido. Israel y Judá. Caminos opuestos. El pueblo de Dios ya no era uno solo. Desde la muerte de Salomón, el reino estaba dividido. Al norte, Israel, con sus 10 tribus, su capital en Samaria, y una sucesión de reyes que eligieron la idolatría como su estilo de gobierno. Al sur, Judá, con Jerusalén, el templo, el linaje de David, y reyes que a veces seguían al Señor, pero otras veces se perdían por el mismo camino que en el norte. Esta división no era solo política, era espiritual, como si se hubieran abierto dos caminos ante el pueblo, uno que conducía de regreso al corazón de Dios y otro que lo alejaba cada vez más de su presencia. Israel, el reino del norte, nunca hubo un rey verdaderamente fiel. A Dios, desde el primero hasta el último Jeroboam, todos insistieron en conservar los becerros de oro y los altares falsos. Era más conveniente, más político, más popular. Querían el control, no una alianza. Y luego, cada generación pagó el precio. Con cada nuevo rey, las guerras aumentaban, las amenazas extranjeras se intensificaban. La moral del pueblo se desplomaba. Los profetas eran perseguidos. La verdad era rechazada. Y aún así, Dios seguía enviando su palabra. Mientras tanto, en Judá, la situación estaba cambiando. Algunos reyes buscaron al Señor, otros no. Fue como una montaña rusa espiritual. Después de Jehú, su hijo Joacás se apoderó de Israel. Y al igual que sus predecesores, también hizo lo que desagradó al Señor. Permitió la adoración de ídolos, provocando la ira de Dios. Dios entonces entregó a Israel al rey de Siria. El ejército israelita, que antes era numeroso, se reduce a solo 50 jinetes, 10 carros y 10,000 soldados de infantería, casi nada. Pero mirad la gracia de Dios. Aún ante tanto pecado, Joacás clama al Señor, y el Señor escucha. Envía un libertador, porque la misericordia de Dios es mayor que el pecado del hombre. En Judá, el rey Joás empieza con buen pie, reconstruye partes del templo, recibe el consejo del sacerdote Joiada, un hombre justo. Pero cuando Joiada muere, Joás se da la vuelta e incluso ordena matar al hijo de Joiada, Zacarías, por confrontarlo con la verdad. Una vez más, la historia se repite. Cuando los líderes se alejan de Dios, el pueblo sufre. Cuando los reyes dejan de escuchar la voz profética, el juicio se acerca. La tensión entre Israel y Judá va en aumento. A veces luchan entre sí. Otras veces se unen contra enemigos externos. Pero el pueblo está dividido, y esta división no es solo geográfica. Es el reflejo de corazones que han dejado de ser uno con el Señor. Dios aún habla, aún actúa.
Pero cada rey debe decidir continuar por el camino del mal o regresar a la presencia del verdadero Dios. 6. Milagros de Eliseo que sacuden la tierra. Cuando Dios unge a alguien, no se trata solo de hablar, se trata de hacer. Eliseo, ahora el profeta principal de Israel, no lleva trono, ni espada, ni ejército. Pero todo el cielo se mueve con él, cada paso suyo lleva autoridad, cada palabra, una frase, cada gesto suyo, un signo vivo de que Dios sigue presente entre el pueblo. Y los milagros comienzan a suceder como terremotos espirituales. Una botella de aceite de oliva que nunca se agota. Una viuda endeudada acude a Eliseo. Su esposo, siervo del Señor, había fallecido. Los acreedores querían tomar a sus 2 hijos como esclavos. No tenía nada, excepto un pequeño recipiente con aceite de oliva. Eliseo la mira y le dice: pide a tus vecinos vasijas vacías, muchas. Luego entra en tu casa con tus hijos y comienza a llenar. Ella obedece, cierra la puerta, y ante los ojos de sus hijos el aceite empieza a fluir, y fluye, y fluye. Cada vasija se llena, hasta que todas están llenas, y solo entonces el aceite se detiene. Multiplicación, provisión, liberación. Ella vende el petróleo, paga sus deudas y salva a sus hijos. Un hijo que regresa de la muerte. Otra mujer, una sunamita, bendice a Eliseo con hospitalidad. Y Dios, a través del profeta, bendice su esterilidad. Da a luz un hijo. El tiempo pasa, pero un día el niño llora de dolor de cabeza y muere en los brazos de su madre. El dolor es tan grande que ni siquiera se lo dice a su marido. Simplemente cierra la habitación, monta un burro y corre hacia Eliseo. ¿Acaso te pedí un hijo, varón de Dios? ¿No te dije que no me engañaras? Eliseo la acompaña. Sube a la habitación, cierra la puerta, reza. Se acuesta sobre el cuerpo del niño, boca con boca, ojos con ojos, manos con manos. El calor regresa. El niño estornuda 7 veces y abre los ojos. La madre se postró. Lo imposible había sucedido. Dios trajo vida donde ya había muerte. Un alimento es que no te mata. Durante una hambruna, los discípulos de Eliseo preparan una sopa, pero por error le echan una planta venenosa. Al probarla, exclaman: «Varón de Dios, hay muerte en la olla». Eliseo no entra en pánico, pide harina, la echa en la olla, y la comida queda a salvo, el veneno desaparece. El hambre es conquistada, pan multiplicado, delante de Jesús. Un hombre trae al profeta 20 panes de cebada y espigas, de trigo. Eliseo le ordena que se los dé a los 100 hombres hambrientos. «¿Cómo voy a alimentar a 100 con tan poco?», pregunta el servo. Pero Eliseo responde con firmeza: «Así dice el Señor, comerán y sobrará». Y eso fue exactamente lo que pasó. Todos comieron y aún sobró. Siglos antes, Jesús multiplicó los panes por miles. Dios ya ha demostrado que para Él poco es suficiente cuando hay fe. Un hacha que flota. Uno de los discípulos estaba cortando leña junto al río Jordán. De repente, el hacha se le salió del mango y cae al agua. Y lo peor, era prestado. Corre desesperado hacia Eliseo, quien le pregunta: «¿Dónde cayó?». Eliseo corta un trozo de madera, lo tira al agua y el hierro flota. Sí, flota. Lo imposible se inclina ante la orden de Dios. Ejércitos que no se ven, pero están ahí. Cuando el rey de Siria intenta capturar a Eliseo, envía un gran ejército para rodearlo durante la noche. El sirviente de Eliseo despierta, ve a los soldados y entra en pánico. Pero Eliseo se mantiene tranquilo, ora y dice: «Señor, abre sus ojos para que vea». Y entonces el joven ve las colinas llenas de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Ejércitos celestiales.
Así que Eliseo ora de nuevo, pero esta vez para que los ojos de los enemigos se cierran. Ellos quedan ciegos y él los guía a otra ciudad, sin espadas, sin violencia, solo autoridad espiritual. Cada uno de los milagros de Eliseo no era solo para impresionar. Fue un mensaje claro. Dios sigue aquí. Él ve. Él actúa, Él protege, Él provee, y cada uno de estos milagros refleja una verdad para nosotros hoy. Donde el hombre ve límites, Dios ve oportunidad para revelar su gloria. 7. Los reinos enfrentan invasiones extranjeras. Las nubes oscuras de la guerra empezaban a formarse en el horizonte. Israel y Judá, ya debilitados por sus propios pecados, ahora tenían que enfrentarse a una dura realidad. Los enemigos venían de afuera y venían con fuerza. El rey Ben-Hadad de Siria, poderoso y despiadado, reúne a su ejército y avanza contra Israel. No solo busca territorio, anhela dominio, desea someter al pueblo de Dios a su poder. Pero el rey de Israel, aunque estaba lejos de los caminos del Señor, recibe algo inusual. Aparece un profeta y dice: «Así dice el Señor, has visto esta gran multitud, pero hoy la entregaré en tu mano y sabrás que yo soy el Señor». Aun sin merecerlo, la misericordia de Dios se mueve. Israel entra en batalla con solo 232 príncipes y 7,000 soldados. Una fuerza muy inferior, pero en el primer ataque, Siria está derrotada. Ben-Hadad huye a caballo, pero no se rinde, reorganiza su ejército. Al año siguiente, regresa con aún más fuerza. Esta vez, sus oficiales dicen: «Los dioses de ellos son dioses de los montes, por eso ganaron. Peleamos en la llanura y veremos quién gana». Ellos pensaban que el Dios de Israel solo actuaba en los montes, no entendían que el Dios verdadero gobierna los cielos y la tierra. Y luego viene otra palabra profética, porque dijeron que yo soy un Dios de los montes y no de los valles. Entregaré a todo este gran ejército en tus manos, para que sepáis que yo soy el Señor. Israel se enfrenta a ellos en el valle y gana de nuevo. Dios está mostrando algo poderoso. Incluso cuando el pueblo es débil, el brazo de Dios permanece fuerte. Mientras tanto, Judá también comienza a sentir presión externa. Los edomitas se rebelan, los filisteos atacan las ciudades costeras. Y ahora surge una amenaza aún mayor: Asiria, un imperio creciente, brutal y despiadado, con reyes que no solo conquistan, sino que humillan, deportan y aplastan culturalmente. Asiria representa el juicio que viene. El profeta Jonás había sido enviado a Nínive, la capital asiria, para advertirles, y se habían arrepentido por un tiempo. Pero ahora, el imperio regresa con sed de sangre. Los reyes de Israel y Judá intentan resistir con alianzas humanas. Buscan apoyo en Egipto y en otros reinos, pero fracasan en lo más importante: volver al Señor. Y luego empiezan las pérdidas. Las ciudades son saqueadas, los muros son derribados, la gente es llevada cautiva, los tesoros del templo comienzan a entregarse como sobornos. La antigua gloria se desvanece, porque el pecado abrió las puertas de la ciudad al enemigo. Pero aún así, Dios sigue enviando profetas. Aún hay tiempo, aún hay esperanza. Pero los reyes deben entender que la guerra no se gana solo con espadas, pero con el corazón vuelto al Señor. Esta parte de la historia nos muestra algo profundo. A veces, la mayor amenaza no es el enemigo que viene de fuera, sino el abandono de la presencia de Dios en nuestro interior. Quienes se suponía que serían una luz entre las naciones, ahora intentan sobrevivir en las sombras. Pero incluso en medio del caos, Dios todavía habla y todavía puede intervenir. Si llegaste hasta aquí, es porque esta palabra está tocando algo dentro de ti. Dímelo en los comentarios con esta frase:
todavía hay esperanza. Repite conmigo, todavía hay esperanza. Cada palabra que escribes puede abrir puertas a otros corazones. 8. La caída espiritual se acelera bajo reyes impíos. Cuando un pueblo se aparta de Dios, el declive no se produce de una sola vez. Comienza silencioso, discreto, como una grieta en la pared. Pero si no se repara, entonces todo se derrumba. Esto es lo que pasó con los reinos de Israel y Judá. Con cada nuevo rey despiadado que ascendía al trono, la nación se hundía aún más. Los mandamientos fueron olvidados, el templo fue descuidado, los profetas fueron ridiculizados, y la idolatría se convirtió en la nueva normalidad. En Israel, la línea de reyes continúa lejos del Señor. Jeroboam II reina durante décadas, y aunque goza de prosperidad militar, su corazón no se vuelve hacia Dios. La injusticia social aumenta. Los pobres son explotados. La idolatría se extiende como la maleza. Profetas como Amós y Oseas aparecen en esta época. Denuncian el pecado, la hipocresía y los sacrificios vanos. Claman por el arrepentimiento, pero son ignorados. Aunque ofrezcan holocaustos, no los aceptaré, porque vendéis al justo por plata y al pobre por un par de sandalias. Mientras tanto, en Judá la historia también está en decadencia. El rey Acaz asciende al trono. Joven, sin temor al Señor, hace lo que desagrada profundamente a Dios. Cierra las puertas del templo, ordena que se construyan altares idólatras en cada rincón de Jerusalén, y por si fuera poco, sacrifica a sus propios hijos en el fuego. Abominable. Práctica pagana. En lugar de buscar a Dios ante las amenazas enemigas, Acaz busca la ayuda de Asiria. Envía oro y plata del templo como soborno al rey Tiglat-Pileser, y a cambio, entrega tu fe. Manda construir un altar en Jerusalén similar al de Damasco, imitando rituales paganos. Copia lo profano y desprecia lo sagrado. El pueblo ve, aprende, copia. La nación que una vez adoró al Dios que los liberó de Egipto, ahora se inclina ante dioses de piedra. Es como si la conciencia espiritual se hubiera borrado. El pecado ya no conmociona, ya no entristece, ya no asusta. Y eso es lo más peligroso. Dios, sin embargo, no permanece en silencio. Siguen surgiendo profetas, Isaías, Miqueas, Jonás. Todos hablan con valentía, advierten, exhortan, pero la voz de Dios suena como un eco lejano porque los corazones están endurecidos. La corrupción religiosa se mezcla con la política. Lo que antes era la excepción, ahora es la ley. El templo es profanado, la palabra es ignorada. Los profetas son perseguidos. Es como si una cortina oscura hubiera caído sobre la tierra. Y Dios, aunque aún lleno de misericordia, comienza a anunciar el juicio, porque el tiempo de advertencia está llegando a su fin. La caída no es solo militar, espiritual, moral, interna, y cuando el alma de un pueblo se enferma, no hay muro, ni ejército, ni rey que pueda protegerla de la ruina. Esta parte de la historia bíblica es una advertencia para todas las generaciones. Cuando los líderes se alejan de Dios, el pueblo los sigue. Y cuando se silencia la verdad, el engaño encuentra un trono. Pero aún así, Dios todavía extiende su mano. Él todavía espera. Él todavía llama. Porque incluso en la oscuridad, la luz de la verdad nunca deja de brillar. 9. Oseas, el último rey de Israel, el principio del fin. El tiempo de la misericordia se estaba acabando. Durante siglos, el pueblo de Israel escuchó la voz de Dios a través de los profetas, Elías, Eliseo, Amós, Oseas. Todos clamaron, advirtieron, lloraron y suplicaron: vuelvan al Señor, desháganse de sus ídolos, rómpanse el corazón, no las vestiduras. Pero con cada súplica ignorada, el juicio se acercaba.
Y entonces el último rey de Israel ascendió al trono, Oseas, hijo de Ela. No fue el peor de los reyes, según el relato bíblico, no fue tan malo como los anteriores. Pero el pueblo ya estaba muy lejos de Dios, el destino estaba sellado, y Oseas gobernaría durante el colapso final. El reino del norte era ahora una sombra de lo que fue, espiritualmente vacío, políticamente inestable, militarmente debilitado. Ya no había unidad, ya no había miedo, ya no había fe. Oseas intenta manipular las alianzas políticas, finge lealtad al imperio asirio y rinde tributo al rey Salmanasar. Pero en secreto, intenta formar una alianza con Egipto, con la esperanza de escapar del dominio asirio. Pero los asirios lo descubren. ¿Y qué pasa después? Es devastador. El poderoso ejército de Asiria marcha contra Samaria, la capital de Israel. Rodean la ciudad, cortan el suministro de agua, cierran todas las rutas. La gente está atrapada, hambrienta, desesperada. El asedio dura 3 años. 3 largos años de angustia, donde ya ni los ídolos podían ofrecer consuelo. Finalmente, en el 9º año del reinado de Oseas, en el 722 a.C., Samaria cae, los soldados invaden, saquean, destruyen, y el pueblo de Israel es llevado cautivo. Hombres, mujeres y niños son arrancados de sus hogares, encadenados y transportados a tierras lejanas. Jalá, Gozán y las ciudades de los medos. Así termina el reino del norte. Las 10 tribus de Israel se dispersan, pierden su identidad, se mezclan con otras naciones. Nunca se reconstituyen como nación. Todo lo que comenzó con la promesa a Abraham, con los milagros en Egipto, con la conquista de Canaán, con el reinado de David y Salomón, ahora termina en cautiverio y silencio, y la Biblia es clara al explicar por qué. Esto sucedió porque los hijos de Israel pecaron contra el Señor su Dios, adoraron a otros dioses, siguieron las prácticas de las naciones que el Señor había expulsado. Construyeron lugares altos en todas sus ciudades, levantaron imágenes de acera, quemaron a sus hijos en el fuego, practicaron adivinación y encantamientos, y no escucharon la voz del Señor. El juicio fue justo, pero doloroso. Oseas fue el último rey de un pueblo que decidió alejarse del único rey verdadero, y lo que queda ahora es el recuerdo de un reino que podría haber sido eterno si hubiera permanecido fiel. Esta parte de la historia no es solo un registro antiguo, es una advertencia, un eco que atraviesa los siglos para decir: cuando un pueblo rechaza la verdad, no tarda en ser dominado por la mentira. Cuando la voz de Dios es despreciada, el silencio del cielo pesa más que cualquier espada. 10. Ezequías, un rey justo en medio del caos. Después de tantos reyes que se apartaron del Señor, después de tanta sangre derramada, de tanta idolatría extendida y de que el reino del norte fuera llevado al exilio, algo inesperado ocurrió en Judá. Un rey justo asciende al trono. Su nombre es Ezequías. Tenía solo 25 años cuando asumió el reinado en Jerusalén. Y la Biblia dice algo conmovedor sobre él. Hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todo lo que había hecho David su padre. No hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, ni antes ni después. Ezequías no pierde el tiempo. A principios de su reinado, él hace lo impensable. Reabre las puertas del templo que había sido encerrado por su padre Acaz. Limpia cada habitación, retira todos los objetos idólatras, ordena que se purifiquen los utensilios sagrados, restablece la verdadera adoración al Señor. Pero va más allá. Derribad los altares paganos en todo el territorio de Judá. Destruye las columnas de acera, incluso la serpiente de bronce que Moisés había hecho en el desierto y que el pueblo había comenzado a adorar como un ídolo. Él destruye
llamándolo Neustán, es decir, simplemente un trozo de bronce. Ezequías era radical, porque sabía que o bien se adoraba a Dios como Señor absoluto, o el pueblo volvería a caer. La confianza de Ezequías en Dios era tan fuerte que se negó a seguir pagando tributo al rey de Asiria, como lo había hecho su padre. Pero esto tuvo un precio. El rey Senaquerib de Asiria, ofendido y ambicioso, decide invadir Judá. Conquista varias ciudades y luego sitia Jerusalén con un inmenso ejército. Los soldados enemigos gritan en las murallas: «No escuchen a Ezequías. Él los engaña diciendo que el Señor los librará. ¿Acaso algún Dios de las otras naciones ha podido librarlas de mi mano?». Fue más que una guerra física, fue un ataque a la fe del pueblo, una provocación directa a Dios. Ezequías lo oye todo: ir al templo, se rasga las vestiduras, se cubre de cilicio y se postra ante Dios. Luego envía un mensaje al profeta Isaías: «Este es un día de angustia, de reprensión y de vergüenza. Ora por nosotros». Isaías responde con firmeza: «Así dice el Señor, no temas, yo mismo actuaré. El enemigo regresará por el camino que vino, no entrará en esta ciudad». Esa noche, un ángel del Señor pasa por el campamento asirio, silencioso, invisible, letal. 185,000 soldados mueren a la vez. Cuando el pueblo despierta, el enemigo es destruido. Senaquerib regresa humillado a Nínive y años después es asesinado por sus propios hijos dentro del templo de su falso Dios. Ezequías, por su fidelidad, es preservado. Jerusalén es salvada y el nombre del Señor es exaltado, pero su historia no termina ahí. Más tarde, Ezequías enferma gravemente. El profeta Isaías se acerca a él y le dice: «Ordena tu Macasa, porque vas a morir». Pero el rey vuelve su rostro hacia la pared, reza con lágrimas y grita: «Señor, he andado en tu verdad, con corazón íntegro». Dios escucha. Antes incluso de que Isaías saliera del palacio, Dios lo envió de vuelta con otro mensaje: «He escuchado tu oración, he visto tus lágrimas, te añadiré 15 años de vida». Y para probar su palabra, Dios realiza una señal: el reloj de sol retrocede 10 grados. El tiempo retrocede, porque cuando Dios quiere sanar, ni siquiera el tiempo puede resistirse. Ezequías fue una luz en la oscuridad, un rey que eligió confiar en el Señor cuando todo a su alrededor le decía que se rindiera. La fidelidad de un hombre salvó a una ciudad entera. 11. Manasés y Amón, el regreso de las tinieblas. Tras la muerte de Ezequías, el pueblo esperaba que su fidelidad continuara. Después de todo, había sido uno de los reyes más grandes de Judá, un hombre íntegro y temeroso de Dios, que había presenciado milagros y liberaciones asombrosos. Pero ¿qué vino después? Fue una caída vertiginosa hacia la oscuridad. Tu hijo Manasés asciende al trono con tan solo 12 años y reina durante 55 largos años, tiempo suficiente para destruir casi todo lo que su padre había construido. La Biblia no se anda con rodeos. Manasés hizo lo malo ante los ojos del Señor. Reconstruyó los lugares altos que su padre Ezequías había destruido, erigió altares a Baal, hizo una imagen de acera y adoró a todo el ejército de los cielos. Fue como abrir todas las puertas de la ciudad y dejar entrar la oscuridad. Él trajo la idolatría al templo, sí, el lugar santo. El que había sido dedicado al nombre del Señor ahora tenía altares paganos construidos por orden del propio rey. Pero eso no fue todo. Manasés entregó a su propio hijo al fuego. Practicaba la adivinación, la brujería, consultaba médiums y espíritus. Derramó sangre inocente por toda Jerusalén. La ciudad se llenó de violencia, el pueblo de engaño.
la fe verdadera, de silencio. Y lo más aterrador, sedujo a Judá para que hicieran más mal que las naciones que el Señor había destruido. Es decir, Judá llegó a ser peor que los pueblos paganos que Dios había expulsado de la tierra prometida. Dios habló, advirtió, envió profetas, pero Manasés no quería escuchar. Y luego vino el juicio. El rey de Asiria invade, captura a Manasés, y no con honor, le pusieron un garfio en la nariz, cadenas de bronce en los pies, y lo arrastraron como a un animal hasta Babilonia. Allí, en el exilio, humillado, rodeado de vergüenza y dolor, Manasés finalmente se quebranta, él reza, llora, reconoce sus pecados, y sucede lo más increíble: Dios te escucha. Sí, aún después de tanto pecado, Dios escucha tu oración. Le permite regresar a Jerusalén. De vuelta al trono, Manasés intenta enmendar los errores. Elimina los ídolos, refuerza los muros y repara el altar del Señor. Pero el daño ya estaba hecho, el pueblo estaba contaminado, el recuerdo de sus pecados aún estaba fresco, y poco después de su muerte, su hijo Amón asumirá el trono. Y el ciclo se repite. Amón reina solo 2 años, pero hace exactamente lo que hizo su padre, sin arrepentimientos. Adora ídolos, se burla de la fe, y ni siquiera intenta cambiar. El pueblo, cansado de tanto mal, se vuelve contra él. Amón es asesinado en su propio palacio por sus sirvientes. Y entonces la oscuridad se extiende de nuevo sobre Judá. 2 reyes, 2 caminos diferentes. Manasés se hunde en la oscuridad, pero al final se arrepiente. Amón elige el mal y muere sin retorno. La historia nos muestra que no hay caída tan profunda que Dios no pueda alcanzar, pero también nos advierte que no debemos despreciar el tiempo de la misericordia. ¿Te das cuenta de lo frágil que es todo cuando nos alejamos de Dios? Si alguna vez sentiste que tu vida se estaba cayendo, escríbelo en los comentarios con esta frase: necesito reconstruir mi templo. No es casualidad que estés viendo este video. Esto es para ti. 12. Josías, el niño rey que encuentra el libro perdido. Cuando todo parecía perdido, Dios resucitó a un niño. Josías solo tenía 8 años cuando asumió el trono de Judá. Un niño, inexperto, pero con un corazón que, desde temprana edad, se inclinó ante el Dios de sus padres. No siguió los malos caminos de su padre Amón, ni los de su abuelo Manasés. Al contrario, Josías decidió seguir los pasos de David, su antepasado, y con cada año que pasaba, su amor por Dios crecía. Con tan solo 16 años, siendo aún un adolescente, Josías comenzó a buscar intensamente al Señor. Con 20, fue más allá de las oraciones, inició una verdadera reforma. Derribó los altares idólatras, rompieron los postes sagrados, destruyó los altares de Baal, pulverizó los ídolos paganos e incluso esparció sus restos sobre las tumbas de quienes los habían adorado. Era como si cada piedra que caía fuera un grito: solo el Señor es Dios. Pero algo aún más grande estaba por suceder. A los 26 años, Josías ordenó la renovación del templo. La casa de Dios estaba en ruinas físicas y espirituales, y durante la purificación algo se encontró. El sumo sacerdote Hilcías llega corriendo a donde estaba el escriba Safán y le dice: «He hallado el libro de la ley en la casa del Señor». El libro de la ley se había perdido. Sí, la palabra de Dios, el corazón del pacto con Israel, quedó olvidada, polvorienta, abandonada dentro del templo. Ya nadie la leía, ya nadie la recordaba. Cuando Safán le lee el libro a Josías, algo poderoso sucede. El rey no permanece indiferente, no lo trata como una curiosidad histórica. Se rasga la ropa en señal de profundo arrepentimiento y llora. El gran furor del Señor
se ha encendido contra nosotros, porque nuestros padres no obedecieron las palabras de este libro. Josías envía inmediatamente mensajeros para consultar a la profetisa Hulda, y ella confirma: el juicio vendrá. El pueblo ha cruzado la línea. La idolatría ha ido demasiado lejos, pero debido a la humildad del rey, Dios dice: porque tu corazón se enterneció, porque te humillaste delante de mí y lloraste en mi presencia, yo te reuniré con tus padres en paz, no verás el mal que vendrá. Aún así, Josías no se conforma, convoca a todo el pueblo, llévalos al templo, lea en voz alta el libro de la ley delante de todos, y entonces hace un pacto con el Señor. Seguiremos al Señor con todo el corazón y toda el alma, obedeceremos sus mandamientos. Y la gente responde con 1200 el corazón. Josías entonces celebra la Pascua como no se había hecho desde la época de los jueces, una fiesta santa, llena de reverencia, donde el centro era Dios, no las tradiciones muertas. Fue la Pascua más grande desde los días de Samuel. Un verdadero renacimiento nacional, una chispa de luz brilla en el valle más oscuro. Josías demostró algo esencial. No importa cuán profundamente haya caído una generación, si hay alguien dispuesto a buscar la verdad, Dios aún puede restaurar todo. Y aunque era tan joven, Josías fue uno de los reyes más grandes que Judá haya conocido, porque donde muchos reinaron con fortaleza, él reinó con arrepentimiento. 13. La cuenta regresiva hacia la destrucción de Judá. El reinado de Josías había sido como un soplo de vida en un campo seco, una esperanza de que Judá pudiera ser restaurada. Pero el corazón del pueblo no ha cambiado completamente. Siguieron las reformas del rey, sí, asistieron a la Pascua, escucharon la lectura de la ley, pero muchos lo hicieron solo por presunción, sin una verdadera transformación interior. Detrás de las paredes limpias, la idolatría aún persistía. Y entonces comenzó la cuenta regresiva. Después de la trágica muerte de Josías, quien fue herido mortalmente en Megido mientras intentaba detener el avance del faraón Necao, sus hijos y nietos asumieron el trono. Y con ellos, el declive fue rápido. Primero llegó Joacás, que reinó solo 3 meses. Fue depuesto por el propio faraón de Egipto y tomado cautivo. Después, Joaquín, otro hijo de Josías, toma el trono con el apoyo de Egipto. Pero él no siguió el ejemplo de su padre. Hizo lo que era malo a los ojos del Señor, volvió a sus antiguas costumbres de corrupción e idolatría. Fue durante su reinado que el rey Nabucodonosor de Babilonia apareció por primera vez. Judá se convirtió en vasallo de Babilonia. Y cuando Joacim se rebeló, Dios permitió que bandidos, caldeos, sirios y amonitas atacaran el reino. La tierra comenzó a sangrar. Después de Joaquín, su hijo Joaquín reina por solo 3 meses y Nabucodonosor regresa, esta vez, para tomarlo prisionero. Fue en esta ocasión que los primeros utensilios del templo de Jerusalén fueron llevados a Babilonia. Miles de jóvenes también fueron deportados, incluidos, aunque el texto no lo dice directamente aquí. Había nombres como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Fue el comienzo del exilio. De inmediato Sedequías, el último rey de Judá, es colocado en el trono por Babilonia. Pero el rebeldes contra los caldeos, ignorar la voz del profeta Jeremías, quien le advirtió con lágrimas: si se rinden, vivirán. Si resisten, la ciudad será destruida. Pero nadie quería escuchar. Sedequías hizo una alianza con Egipto, ignoró la palabra y endureció su corazón. Y Nabucodonosor regresó por última vez. Jerusalén fue rodeada. Hambre, miedo, silencio. Durante casi 2 años, la ciudad estuvo sitiada.
Las madres no tenían nada que darles a sus hijos. La gente se peleaba por las obras. El hambre los carcomía. La desesperación se apoderó de ellos, hasta que finalmente los muros cayeron. Los soldados enemigos invadieron. Sedequías intentó huir, pero fue capturado en Jericó. Sus hijos fueron asesinados ante sus ojos, y poco después le sacaron los ojos. Después fue llevado cautivo a Babilonia. El templo, el lugar donde había habitado la presencia de Dios, fue quemado. Los muros de Jerusalén fueron derribados. Los príncipes, los sacerdotes, el pueblo, fueron tomados, encadenados. Fue el final. La ciudad santa ahora estaba en ruinas. La tierra prometida ahora estaba vacía. La nación elegida ahora estaba esclavizada. Pero esto no fue un accidente histórico, fue el cumplimiento de toda palabra profética. Por cuanto no escucharon mi voz, los echaré de esta tierra. El reloj espiritual de Judá se ha reiniciado. No porque Dios se cansó, pero porque la gente no quería regresar. Tenían reyes, templos, profetas, señales, pero ellos despreciaban todo. Y ahora el silencio hablaba más fuerte que cualquier sermón. 14. La caída de Jerusalén y la destrucción del templo. La ciudad que una vez se llamó la ciudad del gran rey, ahora estaba rodeado por todos lados. Jerusalén ya no cantaba, ya no celebraba, ya no respiraba. La gente se moría de hambre, el llanto resonaba en las calles, los muros de piedra resistieron por fuera, pero los corazones ya estaban en ruinas por dentro. Sedequías, el último rey de Judá, se había rebelado contra Babilonia. Ignoró las advertencias del profeta Jeremías. Confió en alianzas humanas y ahora estaba sufriendo las consecuencias. El rey Nabucodonosor rodeó Jerusalén con un enorme ejército. Durante casi 2 años nadie entró, nadie se fue. Se acabó la comida, se acabó el agua. Las madres alimentaron a sus hijos con migajas, otras con lágrimas. Fue el último aliento de una nación que resistió el arrepentimiento. Entonces, el 9º día del 4º mes del año 11º de Sedequías pasó. Los soldados babilonios rompieron las murallas e invadieron la ciudad con espadas, gritos y fuego. Sedequías intentó escapar de noche con algunos hombres, pero fue capturado en las llanuras de Jericó. Lo que pasó después fue desgarrador. Llevaron al rey ante Nabucodonosor, mataron a tus hijos ante tus ojos, y luego, justo después, cegaron sus ojos. Lo último que vio fue la muerte de su descendencia. Luego le pusieron cadenas en los pies y lo arrastraron al exilio. Pero el dolor aún no había terminado. El templo del Señor, el lugar donde la gloria de Dios había descendido en los días de Salomón, fue incendiado. Las columnas de bronce fueron rotas. Los objetos sagrados fueron saqueados. El altar fue destruido. Las cortinas fueron rasgadas. Lo que una vez fue el lugar más sagrado de la tierra, ahora es convertido en cenizas bajo los pies de los soldados paganos. Y no era solo el templo. Todos los edificios importantes de Jerusalén fueron destruidos. Las murallas de la ciudad derribadas. Los jóvenes y fuertes, tomados como esclavos, solo unos pocos pobres quedaron para trabajar la tierra. El pueblo elegido ahora era un pueblo destrozado, disperso, humillado. Todo lo que Dios había prometido ahora parecía lejano, pero nada de esto ocurrió por casualidad. La Biblia es clara. Todo esto vino sobre Judá por mandato del Señor, para quitarla de su presencia, por los pecados de Manasés y por todo lo que él hizo, y también por la sangre inocente que derramó.
fue el juicio de Dios, pero también lo fue el clímax de una historia de advertencias ignoradas, de un pueblo que prefería los ídolos al Dios vivo, quien despreció la palabra, quien se negó a rendirse. Este no es solo el fin de una ciudad, es un retrato de lo que sucede cuando eliges vivir sin Dios, pero aún en las cenizas, incluso entre los escombros, aún con el templo quemado, Dios no se había dado por vencido todavía. 15. Esperanza en medio del exilio. Todo parecía terminado. La ciudad santa yacía en cenizas, el templo de Dios destruido, el pueblo disperso, humillado, viviendo bajo el gobierno de reyes extranjeros. Aquellos que una vez fueron llamados pueblo de Dios, ahora lloró junto a los ríos de Babilonia, recordando Jerusalén y preguntándose, ¿dónde está nuestro Dios? ¿Será que nos olvidó? Pero el Dios de Israel no abandona sus promesas. Incluso en el exilio, incluso entre cautivos, los ojos del Señor estaban mirando. Y el libro de 2 Reyes termina con un gesto inesperado. Un pequeño detalle, pero lleno de significado. El rey Joaquín, Jeconías, quien había sido hecho prisionero años antes, se encontraba en una prisión babilónica, humillado, olvidado, uno de los últimos descendientes de David, viviendo como un número más entre los prisioneros. Pero en el año 37 de exilio, algo cambia. Un nuevo rey toma el trono en Babilonia, malvado Merodach, y hace lo impensable. Liberen a Joaquín de la prisión, háblale amablemente, dadle un lugar de honor entre los reyes cautivos, cambia tus ropas de prisionero por túnicas reales, y te permite comer todos los días en la mesa del rey. Puede parecer un gesto pequeño, pero para quienes conocen las promesas de Dios, es una señal poderosa. El linaje de David no fue borrado, la alianza no fue olvidada, la esperanza aún respiraba. Incluso en el exilio, Dios estaba preparando algo. Detrás de escena de la historia, Él estaba preservando la promesa que un día se cumpliría en Jesús, el descendiente de David, el Rey eterno, el Salvador del mundo. La gente aún no lo sabía. Estaban heridos, dispersos, intentando sobrevivir en tierras extrañas, pero el corazón de Dios todavía latía por ellos. La historia de 2 reyes no termina en gloria, pero también no termina en desesperación. Termina con un recordatorio silencioso. Incluso cuando todo parece perdido, Dios todavía escribe. Aun cuando la luz se apaga, Él enciende la esperanza donde nadie la espera. El pueblo sería restaurado, el templo sería reconstruido. La promesa seguía viva. Y para todos los que leen esta historia hoy, lleva un mensaje claro. Si sientes que estás demasiado lejos, si todo parece perdido, recordar, Dios todavía prepara un lugar en la mesa. El exilio no es el final. Es la tierra donde la fidelidad de Dios resurge más fuerte que nunca. Quizás, mientras escuchabas esta historia, te viste reflejado. Quizás también te alejaste. Quizás derribaste tus propios muros o permitiste que el fuego tocara lo más sagrado de tu vida. Pero escucha con atención. Aún en el exilio, Dios no olvidó a su pueblo. Y si no los olvidó a ellos, tampoco te ha olvidado a ti. Esta historia no termina en ruinas. Termina con un lugar a la mesa, con una promesa viva, con un Dios que sigue escribiendo esperanza, incluso después de la caída. Porque aunque tu templo haya sido destruido, Dios puede volver a levantarlo. No se trata solo de reinos antiguos, se trata de tu historia, de tu alma, y del Dios que aún hoy sigue buscando corazones dispuestos a regresar. Si esta historia tocó tu corazón, verifica ahora mismo si ya estás suscrito al canal. Y si no, hazlo ahora.
Es gratis, pero puede cambiar tu vida y por favor, comparte este video con alguien que esté viviendo tiempos difíciles. Porque así como Dios no abandonó a su pueblo en medio del exilio, tampoco los dejará a ellos.